que el maligno tiene contra nosotros. Y estuvimos hablando de la envidia. Vamos a mirar, antes de empezar la predicación, para poder entender realmente cómo son las cosas del Señor. Recordemos dentro del plan de Dios, o sea, porque una de las cosas bien importantes es que de pronto uno se enfrasca en los problemas que uno le está pasando en su momento, pero se le olvida como poder ver el contexto del plan de Dios. Y el plan de Dios arranca con una activación de las armas espirituales cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. A través de esa activación de las armas espirituales, nosotros podemos conservar la libertad de las cautividades y las opresiones del pecado en las cuales estábamos antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si lo anterior es real, nosotros empezamos a ser fructíferos y fértiles en todas y cada una de las actividades de nuestra vida. Si empezamos a ser fructíferos, o sea, vemos resultados en lo que estamos haciendo, prontamente empezamos también a ver cómo a la par empezamos a ver las bendiciones de Dios sobre nuestra vida y cómo las promesas de Dios que habíamos visto en el pasado, que son abundantes, y obviamente son muchas, empezando por la salud, la prosperidad, la protección, la seguridad, la paz, la armonía personal y familiar, la largura de días, la buena vejez y otras más. Las promesas de Dios son muchísimas, pues obviamente empezamos a vivir primero una vida en Cristo y una vida obviamente en abundancia, en plenitud. Si eso se empieza nosotros a presentar en nuestra vida, empezamos a ver nosotros que empezamos a vivir como un tiempo de bienestar y un futuro y una esperanza. Si eso se da en nosotros, obviamente vamos a empezar a trascender en Cristo y vamos a ser coherederos con Cristo. Pero una de las cosas más, y una de las cosas que se antepone al desarrollo del plan de Dios en nuestra vida es lo que podemos ver en esta diapositiva. Obviamente, en esa diapositiva podemos ver primero que lo primero que hace el maligno con nosotros es tratar de que nosotros reprocesemos, tal como está acá, reprocesemos las heridas del alma y por eso es que hablamos de sanidad interior. A la par también tiene una serie de maquinaciones que él tiene con respecto a nuestra vida. Esas maquinaciones son malos pensamientos, falsos testimonios, el miedo, la culpa, la mentira, el engaño, y obviamente también la envidia y la ambición. Eso nos lleva a través de estas maquinaciones a que nosotros empecemos a naturalizar el pecado, tal como se dice acá. ¿Sí? Si nosotros naturalizamos el pecado, empezamos a vivir en inmoralidad sexual y obviamente en corrupción y en algunos momentos en una mente en oscuridad. También está el formateo mental a través de las costumbres, ritos y tradiciones. Todo lo anterior, para entenderlo, es lo que le pasa a las personas por las cuales obviamente no pueden disfrutar del plan de Dios. Entonces, por eso es que a veces las personas dicen, no, es que yo oro, yo hago tal cosa, pero no logro disfrutar del plan de Dios o, como dice aquí, de la vida abundante, de las promesas de Dios y la vida abundante en el Señor. Y como decíamos, una de esas maquinaciones es la envidia. Y la envidia va de la mano de la ambición. Y obviamente hace parte de todas estas maquinaciones que ya vimos, malos pensamientos, falsos testimonios, miedo, culpa, mentiras, engaño, envidia y ambición, que son muy diferentes a todas las heridas del alma, las cuales requieren sanidad de nuestra alma. Eso es lo que queremos ver para darnos cuenta que todo está muy ligado una cosa con otra. Entonces, el día jueves vimos la envidia. Y decíamos que la envidia está en todos los estamentos sociales, en todos los estratos sociales, está en todas las clases sociales. Están en las altas, en las medias y en las bajas. En todas y cada una de ellas
Hay gente envidiosa que desea hacer lo que otro es, que desea hacer lo que otro es o tener lo que otro tiene. Pero lo más tremendo de esto es poder entender que la envidia no es tan inofensiva. Es una cosa bien importante cuando uno se pone a mirar el tema de la envidia, es que es un sentimiento activador o que hace un efecto gatillo en otros sentimientos y que obviamente van a alterar el buen vivir o el buen desarrollo de la vida de las personas. La envidia es una sensación intensa de malestar, incomodidad, amargura frente al bienestar, prosperidad, progreso o belleza de otras personas, inclusive la felicidad de otras personas. Entonces, claramente es algo que sí tenemos que reconocer todos y cada uno de nosotros, que la envidia se presenta en nuestra vida y nos afecta. Entonces, es una cosa bien importante que nosotros tenemos que darnos cuenta que afecta a nuestra vida. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que cuando la envidia ha echado raíces en nuestro corazón, puede realmente dañar, afectar gravemente nuestra vida. ¿Por qué? Porque venda nuestros ojos y nos impide reconocer que nosotros realmente somos personas únicas, con un destino y propósitos únicos de Dios para nuestras vidas. La envidia nos altera la armonía, nos altera la paz y obviamente no podemos descubrir lo que el Padre, nuestro Padre Dios, tiene para nosotros y nuestra mente se vuelve un campo de batalla donde tenemos sensaciones muy desagradables que nos molestan. Entonces, por estar fijándonos en los demás, ¿cierto? Lo que los demás tienen, eh, cómo les va a los demás, nosotros no desarrollamos todo el potencial que nosotros tenemos. Nosotros somos hechura de Dios, somos únicos, hechos en la mano de Dios, y realmente nosotros somos los que tenemos que desarrollar todos los talentos, las actitudes, los talentos, las capacidades, los dones que Dios nos ha dado, está en nuestra capacidad de desarrollar, independientemente del marco social donde nosotros estemos. Porque algunas personas, normalmente, un argumento para no poder desarrollar o cambiar los horizontes que están para su vida es que normalmente argumentan que nacieron en una familia pobre, muy humilde, y obviamente eso nunca ni será, ni históricamente, ni bíblicamente será una justificación verdadera para uno decir que uno no tiene que esforzarse por cambiar esas condiciones y realmente llegar realmente a unos puestos muy importantes en el Señor. Y uno de los ejemplos bíblicos más importantes de eso es el rey David. Dice claramente, cuando el profeta habla con David, dice, yo te saqué de detrás de la manada. O sea, él era un simple, humilde pastor de ovejas y que en el transcurso de su vida fue subiendo y llegó a ser uno de los reyes más importantes de Israel en su época y el gobernador más importante de su época. Entonces, no, esa no es una justificación verdadera, sino que al contrario, las personas empiezan a mirar, a fijarse en los demás y realmente no desarrollan todo el potencial que uno tiene. O sea, una cosa es, como decíamos el martes, el jueves, una cosa es el nivel competitivo tan alto en el mundo en que vivimos. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero ese nivel competitivo no puede anular nuestras capacidades porque nosotros nos estemos fijando en lo que los demás son y no en las capacidades que nosotros tenemos y a dónde podemos llegar durante el transcurso de nuestra vida. La envidia tiene unas consecuencias muy tremendas. Primero, desarrolla una baja autoestima, nos hace estar en un nivel como de inferioridad, sentirnos inferiores a los demás, nos estancamos, entramos como en un aislamiento, como en una soledad y tristeza, y finalmente somos personas rencorosas, amargadas por lo que otros han logrado y nosotros no hemos logrado. ¿Qué envidiamos de los demás? Decíamos el jueves, dos cosas, unas tangibles y unas cosas intangibles. Envidiamos de otros la alegría, la felicidad, el placer o disfrute de otros, las actitudes con P y las actitudes con C, la espiritualidad de otros, el amor que rodea a otras personas o grupo de personas.
Esos son los hechos intangibles. O sea, hay personas que pueden tener bienes, riquezas, pero de pronto no son felices o no están disfrutando como deben disfrutar. Entonces, veíamos el caso del rey Acab y el señor Nabot. El rey Acab era el rey y Nabot tenía una pequeña viña cerca del palacio, perdón, la cual se apreciaba desde el castillo. Por eso es que, y el tipo se le metió en la idea que él quería esa pequeña viña y no era feliz por eso, porque el tipo no se la quiso vender. Y hicieron todo un montaje de testigos falsos para poder acusar a Nabot de algo que no había cometido, ¿cierto? De estar hablando mal contra Dios y contra el rey, y obviamente fue ejecutado y fue despojado. Esta historia se repite desde esa época hasta nuestros días de una manera increíblemente espectacular. Entonces nos damos cuenta que a las personas no solamente, porque a veces la gente cree que nosotros envidiamos únicamente los bienes, el dinero, ¿cierto? O algunas condiciones de trabajo, cosas tangibles. No, una de las cosas que más envidiamos de los demás son los intangibles. La alegría, la felicidad, el gozo, el placer de disfrutar las cosas de la vida. Hay personas que no disfrutan la vida, o sea que realmente no sienten ese sentido de disfrutar y la manifestación del gozo de Dios, que es una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Entonces, es una cosa importante. También envidiamos las cosas tangibles, que son las más comunes, los bienes, que porque tiene un apartamento mejor ubicado, porque tiene y yo pago arriendo, porque tiene un dinero, ¿cierto? Porque tiene un mejor ingreso que usted. Le envidia la esposa porque es más simpática que la suya, le envidia a los hijos porque son más simpáticos o más llevaderos, ¿cierto? Le envidia las condiciones de trabajo, le envidia lo que ha logrado, le envidia su apariencia física, le envidia su ropa, le envidia su salud, le envidia sus habilidades para socializar con otros y la facilidad con que logra tener cosas. Entonces, claramente vemos nosotros que el campo de la envidia es muy amplio y una de las cosas que uno tiene que reconocer es que en algún momento de su vida nosotros realmente hemos sido, digamos, hemos desarrollado ese sentimiento porque es un sentimiento. Una de las cosas bien importantes de todo lo que hemos hablado, para que lo entendamos, con respecto, por ejemplo, a la culpa, al miedo, a la envidia, es que son sentimientos. O sea, uno no puede decir, Señor, yo corto y nunca más la envidia va a venir sobre mí. O Señor, yo corto con el miedo y nunca más el miedo va a venir sobre mí. O sentimientos de culpa, porque son sentimientos. Lo que sí puedo hacer es bloquearlos, neutralizarlos, ¿cierto? Y reducirles, naturalizar su influencia. Es un concepto muy importante. Así como se habla de la naturalización del pecado, tenemos que naturalizar ciertas cosas de la envidia que nos molestan para que no nos molesten. O sea, porque a veces pues eso es cierto, y nos ha pasado a todos. De pronto uno está esperando una oportunidad de trabajo y esa oportunidad se la dan a otro que usted cree que era menos competente que usted y realmente pues eso molesta, pero obviamente uno no se puede quedar ahí, eso no le puede durar más de un día o 2 días la molestia, ¿cierto? Porque eso tiene que seguir y obviamente usted tiene que continuar buscando otro trabajo, otras alternativas de cosas. Igualmente los que han tenido la bendición de Dios de poder comprar una vivienda propia y los que aún todavía están aspirando a tenerla. Tenemos que tener la certeza en Cristo Jesús de que el Señor dice que Él quiere lo mejor para nosotros y que eso que nosotros estamos esperanzados en que se va a dar, se logra. Obviamente, si yo me voy a quedar sentado en la casa esperando que me incluyan en algún plan de vivienda social del gobierno nacional para que me adjudiquen una vivienda, va a ser muy difícil. Lo mismo, si usted está esperando que el bono solidario le llegue a su casa y usted ni siquiera se ha inscrito, pues va a ser muy complicado que le llegue. Y entonces usted se va a poner mal, se va a sentir envidioso, se va a sentir muy mal, muy incómodo, porque a otras personas que quizás no lo necesiten, se lo están dando. Eso está pasando. Entonces yo que salgo con sentirme mal con los demás, porque a esa persona que de pronto no lo necesita o lo necesita menos que usted, a él se lo están dando y a usted no se lo han dado. Pero la pregunta muy simple es, en lugar de estarse sintiendo mal porque a otros se lo han dado y a lo mejor no lo merecen, y usted que sí lo necesita y sí lo merece, no le ha llegado. La pregunta es,
¿por qué usted no ha hecho las gestiones para inscribirse, para decir, hey, 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 aquí estoy, necesito el bono solidario? ¿Sí? Y lo mismo algunas personas que tienen hijos jóvenes y que los hijos no están en el programa de familia de jóvenes en acción. Entonces, hey, 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 hey. Y lo que están diciendo ahora, que las matrículas en las universidades públicas en este segundo semestre van a ser gratis, van a ser 0 pesos. Entonces, hey, hey, ¿qué hay que hacer? Pero usted sentado en su casa no le van a llegar las cosas. Así de simple. Entonces, son esas cosas que uno entiende y comprende que, que es parte de la vida, por lo que estábamos diciendo desde un principio. Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, y cada día es mucho más real, este es un mundo competitivo. Aquí hay que competir. Y obviamente no se compite, o sea, y obviamente los que van a salir adelante son los que más se esfuerzan, los que más insisten y los que obviamente desarrollan mejores capacidades para lograrlo. Obviamente el que no se esfuerza, el que no insiste, pues realmente se quedará en la casa lleno de cartones y títulos allí calentando la silla. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, eso hay que entenderlo y tenerlo claro, porque hay gente que dice, no, que es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no se mueve de la casa. No, una cosa importante es que si nos movemos, las cosas van a llegar más rápido. Veamos algunos ejemplos de la envidia. Y decíamos nosotros, decíamos algo bien importante, la envidia desde la antigüedad hasta nuestros días es un factor de destrucción de la familia. Si uno permite que ella anide, coja fuerza en cada uno de los miembros de nuestra familia, pues realmente es un factor, primero, de desunión de la familia y finalmente de destrucción. ¿Sí? Yo entiendo perfectamente que en los hermanos hay algún nivel de competencia y debe existirlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vivimos en un mundo competitivo. Y el primer escenario de ese mundo competitivo es nuestra casa. Pero una cosa es la competencia y otra cosa es la envidia. ¿Sí? Al contrario, listo, vamos a competir y yo me alegro porque a usted le vaya bien por sus logros, pero yo también voy a competir con mis logros y no con mis fracasos, porque yo no puedo competir con otro a través de mis fracasos y obviamente sintiéndome amargado por los éxitos del otro. Eso realmente no funciona en ningún escenario y menos nosotros en el escenario de ser creyentes. Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar cómo la envidia es tremenda. O sea, la envidia es algo terrible, es algo tremendo en nuestra vida. Y la Biblia nos habla de los diferentes aspectos en donde la envidia se mete. O sea, una cosa es que nosotros, de alguna manera, tratemos de ignorar y darle poca importancia a ese sentimiento que surge en nosotros y que obviamente si no lo enfrentamos y, y bloqueamos, anulamos los efectos dañinos que él genera en la vida de una persona, las consecuencias pueden ser desastrosas. Porque el Señor lo que le dijo a Caín es, si hicieras lo correcto, si hicieras lo bueno, el mal no tocaría la puerta de tu casa. Entonces, claramente, en lugar de revisar eso, decir, no, vamos a colocarle un punto hasta aquí, dejemos este cuento no nos sirve. ¿Por qué? Porque el siguiente paso, después de la envidia, de la competencia malentendida, la envidia, vienen los rencores, vienen las diferencias, vienen los pleitos, las peleas, y finalmente en el caso de Caín y Abel, pues obviamente Caín mató a Abel, en un caso muy simple, es el caso que usted en todos los libros que hablan de la envidia hay mucha información, claramente siempre toman de referencia el caso de Caín y Abel. Igualmente podríamos decir que realmente Adán y Eva fueron envidiosos con respecto a lo que primero, a veces sucede ese fenómeno, uno en el ambiente de la envidia no sabe apreciar ni tener contentamiento con lo que tiene por estar mirando lo que otro tiene o lo que otro ha logrado y lo que usted no ha logrado, pero lo que usted ha logrado es bueno. Entonces uno empieza a demeritar lo que uno tiene por estar mirando el carro del vecino, pero usted tiene su carrito, tiene su moto, pero usted está mirando el carro del vecino, ¿sí? O muchas veces le está mirando la señora al vecino, porque la señora del vecino sí es 90, 60, 90 y la suya no, ¿sí?
y es bien simpática y es sensual o lo que tú quieras, y la tuya no. Entonces, pero usted tiene su señora y usted se entiende con la señora, se lleva bien. Pero esa es una de las cosas bien tremendas que tiene la envidia. Entonces, la envidia es un sentimiento que empieza a enfermar nuestra alma. Y como decíamos nosotros, la envidia tiene un efecto gatillo, tiene un efecto detonador con respecto a otros sentimientos que son negativos y que afectan nuestra vida. Y empieza a caminar lentamente. Generalmente la gente dice, no, yo no le doy importancia a la envidia, oye, eso no, me resbala, dicen algunos, ¿no? La verdad es que eso no le resbala, eso siempre va a estar maquinando en nosotros. Entonces y eso se va acumulando lentamente, y si usted definitivamente no logra sacarlo de su vida, pues realmente va a pasar como pasó con Caín y Abel, va a pasar como con Coré, Datán y Avirán, va a pasar como José y los hermanos, va a pasar como muchas personas en la Biblia, va a pasar como los fariseos y Jesús. Jesús realmente, no solamente por el problema de la conserva del estatus que tenían los fariseos, sino que realmente sentían envidia. ¿Por qué? Porque lo que hacía Jesús no lo podían hacer ellos. Y ellos decían claramente, vea, todo el pueblo se va detrás de Jesús, porque lo que hacía Jesús no lo hacían ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no empezamos a trabajar con Jesús y empezamos a hacer lo que hacía Jesús? Pero no, prefirieron, no, el que está equivocado es Jesús, él está equivocado y de pronto lo que él está haciendo no es de parte de Dios, sino es de parte del maligno. Y obviamente lo crucificaron por diferentes aspectos, pero una de las causas de la crucifixión de Jesús fue la envidia que sentían todos los sacerdotes de la época por lo que hacía Jesús. Entonces, una de las cosas bien importantes que la Biblia lo plantea claramente es que la envidia enferma a las personas. Entonces, uno dice, caramba, sí es cierto. Dice Proverbios 14, versículo 30, para que lo miremos bien detenidamente. Y cuando uno coge un solo versículo tan pequeño, tiene una profundidad muy interesante, escrita por el autor del libro de los Proverbios. En esta versión dice, la mente sana vivifica el cuerpo. O sea, si mi mente no está contaminada, no está intoxicada, hay dos conceptos, intoxicación y contaminación de mi mente. Obviamente, la una lleva a la otra. O sea, si yo permito que mi mente se vaya, porque primero se va contaminando de a poquito, mi mente se va contaminando poco a poco y finalmente, ¿qué? Se intoxica mi mente. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de la envidia. La envidia va intoxicando, va contaminando mi mente con cosas muy simples. Yo voy como el cuento, uno va acumulando, y finalmente eso se ha acumulado y termina intoxicando mi mente. Entonces yo ya tengo una venda delante de mis ojos que no me permite ver las cosas como son, que no me permite ver mis capacidades, ¿cierto? Mis talentos, mis oportunidades que Dios tiene para mí, que se presentan constantemente, y por estar mirando ¿qué? Lo que tiene otro. Y por eso es que estamos un poquito fregados. Entonces dice claramente la palabra en Proverbios 14, versículo 30, dice, la mente sana vivifica el cuerpo. Dice, vivifica. O sea, claramente, por eso es que hablamos nosotros, que existe una relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Claramente lo expresa este versículo, ¿cierto? Dice, la mente. Hay una relación entre la mente que está sana y el cuerpo sano. Una mente sana, un cuerpo sano. Pero si mi mente se intoxica, y uno de los que decíamos ahí, el problema no es la envidia en sí. El problema es que la envidia es un sentimiento que tiene efecto gatillo o es detonante a otros sentimientos que sí son muy dañinos, como la ira, como la amargura, como la depresión. ¿Cierto? Entonces empiezan a ver, si la envidia genera ¿qué? Que se active la ira, los pleitos, y vienen los problemas entre las personas. Viene la amargura, entonces la persona empieza a maquinar cosas de hacerle maldad al otro, ¿cierto? Viene la depresión, entran en unos estados depresivos. Entonces es muy importante, o sea, porque es que a veces nosotros nos preocupamos mucho por la ira, o por la depresión, o por la amargura de las personas, y decimos, bueno, pero ¿qué fue lo que detonó esto? La envidia. Entonces, algo que parece tan simple, algo que parece sin importancia, tiene una importancia enorme porque es un punto clave en la vida de una persona para ir a desactivar eso que empieza a generar que otras cosas, ¿cierto?, se activen. Él es la mecha que prende todo el resto y finalmente uno lo que ve son los resultados.
Uno ve lo que le hizo Caín a Abel, uno ve lo que le hicieron los hermanos de José a José, uno ve lo que hizo Datán, Coré, Datán y Abirán, uno hizo lo que hizo Aarón y María con Moisés, etcétera. En la Biblia sí que está llena de eso, de envidia. ¿Por qué? Porque nosotros somos envidiosos. Dice que un hombre se robó de los despojos de Jericó, dice que se robó los despojos, unos despojos de unos mantos babilónicos, unas piezas de oro y plata, pero el tipo, porque es que no solamente, dice la gente, ay, es que fue codicioso Acán, no solamente fue codicioso, fue envidioso, porque él no pensó en las consecuencias que ese acto iba a tener sobre su familia. Finalmente él y toda su familia fueron sacrificados. Entonces él fue un egoísta, ambicioso, egoísta y envidioso con lo que le iba a pasar a su familia. Entonces sí es muy importante. Entonces, una cosa bien importante es que nosotros, la armonía y el equilibrio de nuestros pensamientos y sentimientos garantiza una mente sana que se refleja en un cuerpo libre de enfermedad. O sea, una mente sana que no está intoxicada, porque una de las cosas que tiene, una de las cosas que tiene la envidia es que es un elemento, es un sentimiento contaminador a un nivel tremendo, que finalmente genera una intoxicación que activa otros sentimientos que son mucho más severos, como decíamos ahora. Cuando nosotros no tenemos eso, o sea, cuando uno ha logrado neutralizar, inutilizar los efectos de la envidia, dice que nosotros por ese lado no nos vamos a enfermar. Nosotros tenemos muchas fuentes para enfermarnos, no solamente el coronavirus, el COVID-19, SARS-2, SARS no sé qué, etcétera. Etcétera, esa cosa. Entonces, nosotros tenemos muchas fuentes, pero una de las fuentes más tremendas son las fuentes que vienen de nuestra mente o de nuestra alma. Y aquí encontramos una. Entonces, cuando yo tengo la mente sana, mi cuerpo está lleno de vigor, está lleno de vitalidad, y obviamente si está lleno de vigor, está lleno de vitalidad, yo tengo un aparato inmunológico poderoso y obviamente estoy libre de enfermedad. Pero cuando yo permito, porque no vale ninguna importancia la envidia, que la envidia se descontrole, dice que ella activa otros sentimientos negativos que vienen a generar una afectación sobre mi cuerpo, dice, alterando la estructura ósea y todo lo que tiene que ver con la estructura ósea, los tendones, los músculos, las articulaciones de nuestro cuerpo. Y eso es lo que dice el versículo de Proverbios 14:3. Dice claramente, la envidia corroe los huesos en la primera mente. La primera parte dice, la mente sana vivifica el cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Y existe un análisis muy importante, ¿cierto?, del autor de Proverbios. Dice que el autor de Proverbios era un hombre muy sabio, tenía una sabiduría muy tremenda de Dios, y el hombre empezó a analizar, ¿cierto?, toda esta situación y se dio cuenta que una persona que tiene una mente sana, que no tiene, digamos, que no se ha dejado, obviamente él después fue maquinado por el diablo y listo, lo fregó. Cuando uno no se deja maquinar por el diablo a través de toda esta serie de maquinaciones, y una de estas es la envidia, pues obviamente uno tiene un cuerpo sano, y obviamente si pasa lo contrario, si no le para bolas a la envidia, dice que la envidia corroe los huesos, dice que la envidia es carcoma de los huesos. Algunos dirán que eso es una cosa literal de la Biblia, pero algunos estudios científicos recientes han concluido que efectivamente la envidia hace parte de las afecciones psicosomáticas sobre nuestro cuerpo, tal como se plantea en Proverbios 14:13. ¿Por qué? Porque la envidia genera otros sentimientos como los celos, como el rencor, como la frustración, que generan frustración, depresión, enojo, lo que decíamos ahí. La envidia es un efecto gatillo sobre otros sentimientos. Entonces, claramente decíamos ahí sobre el enojo, sobre la depresión, generan celos, generan rencor. Y finalmente, toda esa rabia, todo ese rencor, todo ese malestar va a afectar nuestro cuerpo. Vivimos a toda hora amargados, vivimos a toda hora iracundos, lo que comemos no nos alimenta, ¿sí? Entonces empezamos a tener problemas en el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo se desorganiza. Obviamente estamos desorganizados. Entonces dice la palabra que una de las afectaciones, y tiene dos contextos. O sea, cuando la palabra dice que corroe los huesos, está hablando que los huesos o el sistema óseo es la estructura de nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviéramos esos huesos, pues obviamente seríamos ahí como una masa en el suelo. No sé si me copian.
O sea, si usted tiene una estructura, la estructura de los huesos es lo que nos permite estar erguidos. Si los huesos no están funcionando así, pues obviamente quedamos todos como desarticulados y vueltos nada, ¿cierto? Igualmente, cuando usted habla no solamente que corroe los huesos, es que no solamente corroe los huesos físicos, sino corroe la estructura, porque está hablando de la estructura, corroe la estructura de nuestra mente. La envidia tiene la capacidad de corroer la estructura de nuestra mente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto gatillo, porque altera el sentimiento, los sentimientos de ira, los sentimientos de celos, los sentimientos de depresión, de angustia, de ansiedad, y genera otros sentimientos. Y esos sentimientos, cuando son, digamos, exacerbados, esos sentimientos generan afectaciones en nuestro cuerpo. Y cuando uno se da cuenta, uno entiende que eso lo que trae finalmente son problemas en nuestras articulaciones, son problemas en nuestros músculos, son problemas en nuestro sistema digestivo. O sea, la mayoría de las personas que tienen problemas de úlceras gastrointestinales son personas que son envidiosas y obviamente después de la envidia desarrollan un montón de sentimientos, son amargados, son rabiosos, todo lo que comen no les alimenta. Generalmente son personas que tienen problemas de estreñimiento, o sea, tienen problemas para ensuciar, tienen problemas de estreñimiento. Su aparato inmunológico obviamente se deprime y obviamente son afectados por problemas respiratorios, problemas alérgicos y problemas gastrointestinales, pero también tienen problemas de estrés. Las personas envidiosas son personas que se estresan fácilmente por cualquier evento de la vida. Y si le dicen, ay, imagínese, fulano de tal se compró una moto nueva y le valió mucha plata. No, pues imagínese, usted ni siquiera tiene. No, pero es que tal que se man, que no sé qué, bueno, etcétera, bueno, o esa tipa, igual. Entonces, o como dijo el presidente, esa vieja. Entonces, así, porque nosotros somos así. Entonces dice que la envidia genera estrés. Entonces, si usted no quiere estar estresado y quitar esa fuente del estrés, porque tiene varias fuentes, quite esa fuente del estrés, deje de ser envidioso, deje de disgustarse, molestarse, alterarse, amargarse, porque a los demás les va bien, porque los demás tienen mejor trabajo, porque los demás les fue mejor en el estudio, porque los demás tienen mejores relaciones con los otros. Hay gente que es muy amargada, hay gente que puede ser más simpática que otra, pero tiene problemas para relacionarse con los demás. Entonces, de pronto una más fea, pues se relaciona mejor con los demás que los simpaticones. Pero entonces, obviamente, ¿yo por qué me tengo que amargar por eso? Entonces, eso es un problema. Por eso es que la envidia es una cosa personal. Dice, cuando usted tiene envidia, se genera ansiedad, angustia. Y normalmente lo que hace usted es que empieza a tener problemas de alteración del sistema circulatorio, palpitaciones, taquicardias, etcétera, le da dolor de cabeza, le da ira, le da temblor, le da mareo, todo ¿por qué? Por la envidia. Porque la palabra dice claramente, para entenderlo, lo dice desde hace mucho tiempo, que la mente sana vivifica el cuerpo. Y obviamente es una cosa importante en este versículo, pero claramente no se refiere a ningún otro sentimiento. Yo creo que me entiendan. Aquí no dice que la amargura no sé qué, que la ira sí sé cuándo. No. Aquí dice, la mente sana vivifica el cuerpo. Perdón. Pero la envidia corroe los huesos. La envidia daña la estructura emocional de nuestra mente. La envidia altera todo nuestro estado mental. Eso es lo que plantea el autor de Proverbios y es una cosa que a través de los años han ido comprobando que es real. Entonces, como dicen ahí, es algo interesante. Entonces, lo primero, la envidia enferma a las personas. Segundo, la envidia mata nuestros sueños y nos encierra en una esfera de mediocridad. Este mundo está lleno de gente envidiosa, que no sabe sino desear lo que otros tienen. A todos nos gustaría ser, yo cuando era niño, yo deseaba ser como el rey Salomón, me parecía una maravilla el rey Salomón, ¿sí? Un hombre muy rico, tenía 300 esposas, 700 concubinas, mucho dinero, posesiones, sabio. Entonces, uy, qué maravilla de Salomón. Lo que pasa es que después uno lee cómo terminó Salomón y dice, no quiero ser como Salomón, porque ese es un problema, ¿sí? Eso de tener tantas señoras y tantas concubinas es un problema.
Entonces, mejor no seamos como el rey Salomón, seamos nosotros mismos. Entonces, una de las cosas bien importantes es cuando usted toma de referencia, se pone a tomar de referencia a otro, pues realmente usted empieza a relegar sus sueños, sus capacidades, sus talentos, sus oportunidades. Entonces dice, la envidia mata nuestros sueños y los encierra en la esfera de la mediocridad. Primero, la envidia enferma, ¿sí? Enferma, porque esa cosa sí que va contaminando de a poquito y cuando se da cuenta usted está intoxicado y se enfermó. La envidia mata nuestros sueños. Dice Eclesiastés 4, versículo 4, en dos versiones son muy importantes. Una de las cosas más tremendas es que los seres humanos, que esto es Eclesiastés, también escrito por el mismo autor de Proverbios, dice Eclesiastés, dice que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan envidia del hombre contra su prójimo. Qué cosa tan increíble, fue escrito hace mucho tiempo. Ay, de verdad. Dice, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. La pregunta es, pues sí, o sea, si uno dice por ejemplo, que un familiar es un buen estudiante y que ocupa el primer lugar, a todo el mundo le da envidia. Pues esfuerces usted por, de pronto no, realmente a uno no le importa. A mí ya ese tema de los primer lugar, segundo lugar, tercer lugar no importa, ¿sí? Porque a mí me llama la atención que a veces nosotros establecemos unos rangos para poder medirnos, unos rangos demasiado bajos, ¿sí? Usted dice, yo soy el primer lugar de mi colegio, pero su colegio ocupa el puesto número 50.000 en los colegios del mundo y ocupa el puesto número 5.000 en este país y ocupa el puesto número 100 en la ciudad. Entonces realmente usted no es el primero de su colegio, sino usted es el número 100 de los colegios de esta ciudad. Entonces, como dicen ahí, pero eso no nos debe llamar a desmotivarnos, al contrario, debe llamarnos a creer, o sea, porque es que a ratos uno se pone como a pelear con el otro, porque este fue mejor que yo, y resulta que es que hay mucho más arriba, hay mucho más niveles, y por ello les decía que nosotros no podemos estarnos comparando y estar admirando a otra persona, porque nosotros dice la palabra que tenemos que crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y entonces es bien alto. Entonces, realmente uno se sigue comparando con un poco de personas ahí. Y es que Julano de tal, es que tal. Y si usted lo mira en los deportes, lo mismo. Si lo mira en la política, lo mismo. Si lo mira en los ministerios, lo mismo. Es que Julano de tal. Hermano, sí, ese Julano de tal. ¿Usted por qué no logra hacer algo usted con su vida, de hacer alguna cosa? Yo cuando cogí este tema, y yo he cogido la mayoría de los temas que hace 3 años estoy desarrollando, de los cuales ya tengo muchísimos temas, muchas cosas. Este tema tenía 5 hojas, ahorita tiene 20 hojas, porque me di cuenta que uno realmente se conforma con muy poquito. La palabra dice, no os conforméis a este mundo. Uno se conforma con nada. Y si yo fuera conformista y el Espíritu Santo no me ha dejado, no me deja ser conformista, porque dice, oiga, tus sueños son tus sueños. Usted realmente no ha cumplido sus sueños. ¿Sí? El diablo viene, le mete la trampa por aquí, la trampa por allá, pero usted tiene que tener unos sueños mucho más grandes, hermano. ¿Sí? Entonces, o sea, si ya fue un sacrificio enorme hace unos años, de una serie de temas, los dibujitos, matachitos, cosas, reunir un montón de temas, porque la verdad es que a uno, nadie te va a regalar nada. Sí, nadie te va a regalar nada. Yo estuve buscando, cuando estábamos bajo la cobertura de Rey de Reyes, estuve buscando que me mandaran información para facilitar las cosas y nunca me mandaron nada, mandaron un poco de cosas ahí todas raras. Entonces yo empecé, no, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Entonces primero hice una estructura, un matacho, unos huesos, y luego le puse carne a los huesos. Entonces uno lo entiende. Una de las cosas que entiende uno es, dice que cuando dice todo trabajo y toda excelencia de obra, aquí no está diciendo y las buenas obras, aquí está hablando de qué? Está hablando de excelencia. Ahí empieza uno de los grandes problemas de nosotros. Como nosotros somos una mano de mediocres en todo, mediocres para buscar a Dios, mediocres para orar, mediocres para estudiar la Biblia, mediocres para todo, mediocres para pedir empleo, mediocres para trabajar, mediocres para tener una relación con otra persona, ¿sí? Porque eso es una mediocridad, o sea, horrible. Nosotros somos unos mediocres.
Y obviamente nos molesta y se nos alborota la envidia cuando alguien hace un trabajo y tiene porque dice trabajo y obra excelentes. Aquí no está diciendo que buenas, aquí no está diciendo que por cumplir, aquí no está diciendo que la vida que nosotros tengamos en Cristo Jesús sea una vida religiosa, está diciendo una vida en abundancia, una vida de realizaciones. Y obviamente nosotros tenemos que mirar por qué no. Y obviamente cuando la persona empieza a mostrar, no con la verborrea, no con repetir un poco de cosas ahí de letra muerta, sino con los hechos mismos, con la realización o la ejecución de la palabra en su vida, entonces todo el mundo se pone mal. ¿Sí? Otros pueden tener más que usted. ¿Sí? Otros pueden tener una empresa más grande que la suya, otros pueden tener de pronto más propiedades que las que usted tiene, otros pueden ganar más que usted, otros pueden tener muchas más cosas que usted, pero hay una cosa que sí es bien importante. La excelencia de las obras y los trabajos que usted hace son de excelencia al nivel donde usted está. Y esa excelencia, por pequeña que sea, esa excelencia genera la envidia de aquellos, como el rey Acab, que se fijaron en la viña de Nabot, porque la viña de Nabot era una cosa excelente en el tamaño que tenía. No sé si me entienden. Entonces, obviamente tenemos que entender que eso sucede en nuestra vida. Entonces, a la par que nosotros somos personas envidiosas, no porque a los otros les vaya bien, sino porque los otros viven buscando la excelencia en su trabajo, en su estudio, en su trabajo, en su empresa, en sus ventas, en todo. Y obviamente para buscar la excelencia no nos podemos conformar con los pequeños logros que hemos tenido. De hecho, todo el mundo está metido en una mediocridad total. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que hay una gran sociedad, hay una gran esfera de personas que son una mano de mediocres, de fracasados, que siempre han aspirado a tener posesiones, privilegios, pero nunca han tenido el compromiso y la perseverancia para lograr. Por eso siempre se lo pasan criticando a todo el mundo. Entonces, obviamente, uno, si quiere lograr algo en esta vida tan competitiva, uno tiene que soportar las críticas y la envidia de las otras personas. No estar como justificándose que es que me tienen envidia. Si usted siente que le tienen envidia, entonces usted tiene un problema también de que usted es un envidioso. Es que a mí no me importa que me tengan envidia. Porque lo que yo estoy buscando es mucho más grande, ¿cierto? Que sencillamente que alguien, ay, sí. No. Sí, así de simple. Hay gente que siempre le vive restregando a los demás, porque este es otro problema de la persona que le gusta molestar a los demás, le vive restregando a los demás lo que ha logrado, ¿sí? Y hasta hace bulla con eso. Y obviamente desata la envidia de eso. Lo que pasa es que cuando usted encuentra a alguien que ya eso de la envidia no lo mueve, o realmente tiene una influencia muy mínima en eso, ¿por qué? Porque uno tiene una claridad en Cristo Jesús de cuáles son sus dones, capacidades, talentos, y qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Y que cuando a Él le plazca, obviamente, como dice la palabra, y si hubieras querido, te hubiera dado más. Entonces, quien determina el alcance de eso es uno mismo, ¿sí? Si yo me desconcentro y me pongo como el rey David a mirar a todas las Betsabé que pasan por ahí, hasta ahí llegué, hasta ahí llegó David, no fue más, ¿sí? Ah, pero es que la gente quiere eso, pero también quiere como que lo otro también sea despierto en su vida. Entonces la gente vive enfocada en eso. Entonces, una de las cosas es eso. El envidioso y el conformista baja rápidamente los brazos ante las primeras dificultades que se le presentan. Y claramente desiste fácilmente de sus sueños y proyectos, aceptando las pobres alternativas que el mundo les ofrece, volviéndose uno más del montón. ¿Sí? Y luego con los años uno se dice, ay, si yo me hubiera esforzado más, yo hubiera obtenido más. Si yo no me lo hubiera pasado de rumba, bailes, tomata, fornicaderas en la universidad, a lo mejor hubiera terminado, no hubiera gastado un montón de años en la universidad, hubiera terminado más rápido.
si yo no hubiera sido como tan regular profesional, a lo mejor hubiera alcanzado mejores logros en mi empresa y me hubiera pensionado mejor, etcétera. Y así un montón de cosas. ¿Por qué? Porque uno después reflexiona y realmente uno se da cuenta que sí, que efectivamente uno no se esforzó, que uno fue mediocre. Eso hay un montón de mediocres en todas partes. O sea, ahorita lo vamos a ver, están colados en todas partes. En las iglesias hay un montón de mediocres ahí que predicando la palabra, pero mediocre. Usted predica de algo que usted no vive, de algo que usted no siente, hermano. Entonces inventa unos dones y unas sobrenaturalidades que sencillamente eso tiene que ser tan simple que se nos vea, que se nos vea. Porque es que eso está lleno de mediocres, de personas que no saben sino envidiar ahí y como el cuento yo quiero hacer, no, es que eso no es de eso. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro como creyentes de Jesucristo es que tenemos que el modelo a seguir de nosotros es el modelo de Jesucristo. Él fue el modelo de compromiso, perseverancia y excelencia. Desarrolló su ministerio hasta que lo logró. Nosotros no tuvimos la persecución de Jesucristo, nosotros no tuvimos todos los problemas de Jesucristo, pero nosotros por cualquier cosa bajamos la mano, sí, queremos la comodidad de todo. Ay, déjeme aquí como, déjeme manejar su empresa para acabársela. Yo conozco más de uno. Sí, y a ratos uno es tan tonto que hasta le dice, sí, claro, como que, sí, porque es que tienen mucha verborrea y un perfil ahí, lo único que tienen claro de ese perfil es que son acabaempresas, acaban todo. Pero ellos tienen experiencia, ¿no? ¿Qué experiencia? Pero sí, en acabar empresas, en acabar ministerios, en acabar familias, en acabar todo, ¿sí? Se han separado, sí, como dice la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, la que tiene actualmente no es tu marido, se han especializado en eso. Entonces, ¿de qué excelencia estamos hablando? ¿Sí? Entonces no nos queda sino la envidia, porque claramente dice que cuando yo no puedo desarrollar que lo que yo haga en mi trabajo y lo que yo haga en mis obras, yo pueda buscar la excelencia. La excelencia. La excelencia de 1 a 10, como dicen ahora, como califican en los colegios ahora, la excelencia no es 6, no es 7, no es 8, no es 9. Empieza a salir la excelencia cuando empieza usted a estar por encima de 9,5 y obviamente está llegando al 10. ¿Sí? Porque antes no es excelencia. Está en el 9, está picando la excelencia. Pero nosotros somos unos mediocres. Nosotros somos unos mediocres en todo lo que hacemos. Mediocres en nuestra vida, mediocres en la educación, mediocres en el trabajo, mediocres en todo. Por eso es que, ¿qué? No nos queda sino, ¿qué? La envidia. Porque aquel que no ha entendido que en Cristo Jesús estamos llamados a los máximos logros, estamos llamados a la excelencia, entonces no nos queda sino la mediocridad. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Matamos nuestros sueños, el alcance de Dios. Tengo un futuro, una esperanza de plenitud, una esperanza de abundancia, de plenitud. Y obviamente, como usted no puede alcanzarlo, entonces nos quedamos en un modelo de religiosidad, de ese poco de gente que ve de todo, ¿sí? Un poco de profetas falsos que ven de todo, pero son unos mediocres en su vida es una mediocridad, su vida es un desastre, su vida es una perversidad, son perversos, engañadores y tramposos. Por eso es que es tan delicado el tema de la envidia. Dice la palabra que nosotros no tenemos que tener envidia de esos pecadores, porque hay gente que vive repitiendo a toda hora, ay, pero esas personas no buscan de Dios y le va bien. Y andan en negocios que no son de Dios y les va bien. Pero usted cómo se pone a repetir eso y a sentir envidia a esas personas si la misma palabra dice que esos son como la flor de la hierba, que hoy perece y mañana, que hoy florece y mañana perece. ¿Usted cómo es de ingenuo? ¿Cómo repite eso? ¿Por qué repite eso? Y como digo, segregue, al menos cuando usted se va a tirar de envidioso, segregue las cosas en dos. Porque es que la gente a veces únicamente se queda con las cosas tangibles, como los bienes, las propiedades, el dinero, y se le olvida que hay unos intangibles. Esa gente vive una vida de infelicidad, una vida donde no hay gozo.
Porque el dinero no compra felicidad, el dinero no compra salud. Y usted se pone a fijar en eso. ¿Usted qué le pasa? Si le viven una vida ahí de porquería con la pareja, con los hijos, y si no, usted mire todos, si quiere. Entonces, ¿usted qué hace en eso? La misma palabra dice desde el libro de Proverbios 23:17 y otro poco de Proverbios, dice, no sientas envidia de los perversos. Espera en el Señor y respeta a Dios. El perverso no espera en el Señor, pero es que no lo busca, porque él dice, no, yo me las sé todas. Yo soy malicia indígena, yo soy corrupto, yo soy agiotista, yo soy tumbador, yo soy el más vivo de todos. Perfecto, hermano, perfecto, está bien. Usted es un mediocre, envidioso. Porque cuando uno va a Eclesiastés 4:4, dice una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Así de simple. No hay contentamiento con lo que tengo. Y un principio fundamental para que te agreguen más es que haya contentamiento con lo que tengo. La gente no tiene contentamiento. Por eso es que le está codiciando y envidiando las propiedades a los demás, la mujer a los demás. Usted no está contento con su carro, no está contento con su mujer, no está contento con sus hijos, no está contento con su casa, no está contento con nada. Entonces usted es un mediocre. ¿Sí? Y la pregunta es que uno que no está contento con nada, ¿usted quién es? Yo, por ejemplo, yo siempre me pregunto eso a mí mismo. Yo miro en el espejo y digo, ¿usted qué es lo que se cree? ¿Qué tipo más feo? ¿Sí? Y hasta hace muy pocos años era un patán de primera línea, entonces tenía dos cualidades enormes, una feo y patán. Entonces es medio horrible, entonces una grosería, una porquería, entonces esas cosas. Entonces, ¿usted qué se cree, hermano? ¿Sí? Y empieza uno a entender. Esto no es de feos, esto no es de patanes, esto es de buscar de Dios. Dice la palabra, y ser transformados en otras cosas, en otras realizaciones, en otras expectativas, en otros sueños, y no estar envidiando a los pecadores. A mí qué me importa que tenga lo que tenga. Yo tengo un amigo que eso tiene, mejor dicho, el apartamento más barato lo tiene allí en Majesty. Y lo tiene ahí por inversión. Y queda, lo tiene alquilado. Pero yo hoy lo miro, no, el tipo pesa como 200 kilos, si me entienden, ahí, todo ordinario, todo chabacán. ¿Sí? ¿Yo qué voy a envidiar eso? Yo no envidio eso. ¿Por qué va a envidiar eso? ¿Sí? Claramente dice, no tenga envidia a los hombres malos, ni desea estar con ellos, hermano. Sí, salúdelos. De pronto le toca estar ahí trabajando con ellos, alguna cosa. Pero no. ¿Por qué? Porque es que eso, ellos envidian a otros y generan envidia. Son dos fuentes terribles, ¿cierto? Ellos generan envidia a otros y envidian a otros. Cumplen doble función. Dice el Proverbio 24:19, no te metas con los malignos y tenga envidia de los impíos. Yo no entiendo por qué los creyentes en Cristo se lo pasan diciendo, ¿cierto? Es que esas personas que no buscan de Dios les va bien. Uy, cómo disfrutan la vida. Uy, cómo viven de bien. Y yo que busco la palabra, mejor dicho, vean todo el tiempo apretado y no sé qué. ¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué le pasa? La palabra dice claramente, dice que esas personas, dice el Salmo 37, versículo 1 y 2, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Los perversos, los malignos, no importa que sean creyentes o no lo sean, porque dice que metidos en las iglesias hay mucho colado, mucho colado. Dice que hay apóstoles falsos y obreros fraudulentos. Hay mucho colado. Los perversos y los malignos que hacen inequidad y a veces hacen iniquidades para obtener cosas,
y generar la envidia a los otros que están haciendo la lucha a ver cómo logran las cosas, pues obviamente dice que tendrán una prosperidad y un bienestar pasajero circunstancial, que no se consolidará, porque pronto serán cortados y se secarán, y sus despojos serán rapiña para sus descendientes o sus acreedores. La historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, la historia ha dicho eso. ¿Cuántas empresas desde siglos pasados hasta nuestros días? ¿Cuántas familias de príncipes, reyes que hoy prácticamente viven en la olla? Sí, el título de conde, de duque, lo que sea. No duque el presidente, el título. Están en la olla. Gente que tuvo hace 2, 3 siglos, hoy no tienen nada. Y eso, la gente que roba y luego terminan ahí que les quitan ahí los Morenos, la familia Moreno, que el generalísimo Rojas Pinilla y su hija María Eugenia. Maravilloso. El tipo fue un dictador aquí, presidente de Colombia. Luego la hija estuvo metiendo a la política, eso hicieron, robaron. Y luego los 2 hijos robaron más y ahora están en la cárcel ambos. Y ahí los tienen fregados, ambos ahí. Y si salen, pues de pronto pues tendrán plata escondida, pero si salen, ¿para qué? Tiene ni gracia, ninguna gracia. Entonces, claramente, primero, la envidia enferma. Ya lo vimos. La mente sana tiene vivifica el cuerpo, clarito. Clarito, la mente sana vivifica el cuerpo, la envidia corroe los huesos, entonces la envidia enferma. Segundo, la envidia mata nuestros sueños y nos vuelve unos mediocres de primera línea. No debemos tener envidia ¿de qué? De los pecadores, de los que hacen iniquidad. La envidia contamina y consume al hombre. Job 5, versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Por qué? Porque el codicioso quiere tener lo que los demás tienen. Quiere tener la mujer del prójimo, el carro del prójimo, el trabajo del prójimo, la empresa del prójimo, y no vive contento con lo que tiene. Entonces realmente lo consume, dice que lo consume. Y cuando habla de lo consume, es porque se activa en él todos los demás sentimientos negativos que tenemos. La ira, la depresión, la amargura, el resentimiento, los celos, el odio, etc. Y nos consume y se van secando como un chamizo. Entonces se van secando como un chamizo. Eso es lo que dice Job 5, que nos consume y nos contamina. Dice la palabra en Marcos 7, 20 al 23. Dice que lo que contamina al hombre es lo que está dentro de su corazón y sale. Y una de las cosas que está ahí en letra grande dice, la envidia. Entonces, dentro de las tantas cosas que está esa compañerita que aparece en todas las partes y luego establece en todas partes que es así que es tremenda. La envidia es tremenda, ¿por qué? Porque nos contamina a todos. Dice Romanos 1, 28 al 32. Dice que la gente empezó a hacer todo lo que no le agradaba a Dios. Y Dios los dejó hacer. Y dice que los dejó hacer, ¿por qué? Porque estaban llenos de envidia, a llevarle la contraria a los demás, a vivir una vida mediocre, falsa, falsete. Pero es que la gente combina todas, ¿no? Yo le decía, es que eso es una combinación. A rato la gente no entiende, ¿sí? Pero es que hay que entenderla una por una para poder entender cómo es el cóctel que le ofrecen a usted. Usted no solamente es un mentiroso, es un engañador, es un ladrón. O sea, usted genera malos testimonios, tiene malos pensamientos. O sea, uno es un cóctel de cosas horribles ahí que se supone que nosotros ya fuimos restaurados en nuestra alma, pero obviamente nosotros, porque es una confusión. Yo le decía al Espíritu Santo, explícame, Espíritu Santo, y me decían, no, es que hay una confusión. Efectivamente, nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos restaurados de las heridas del alma. Pero esas heridas del alma, si nosotros no estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, obviamente Él viene a través de estas maquinaciones, ¿sí? Y nos afecta nuevamente y nos genera, nos hace sangrar las heridas del alma. Y echamos nuevamente para atrás. Así de sencillo. Entonces, pero es que las maquinaciones son así. Entonces, claramente, cuando uno logra decir, no, yo ya, claro, no, que malos pensamientos, no, yo no. ¿Sí? Falsos testimonios, no.
Miedo no, culpa no, mentira no, engaño no, robo no, ¿sí? Y este cuento de la envidia tampoco, yo qué envidia, envidia de qué, ¿sí? Bueno, pero que sea una realidad, ¿no? Porque es que todo el mundo habla mucha paja. Entonces dice claramente, dentro de las obras de la carne tenemos la envidia. Y en Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Eso es una cosa que uno en Cristo Jesús debía ser muy humilde. Cuando usted dice que los demás le tienen envidia, es porque a usted le gusta fomentar la envidia en los demás. La palabra dice que eso no está bien, que es un comportamiento equivocado, que uno debe tener un perfil bajo, perfil humilde, ¿sí? Porque uno lo que está haciendo es restregarle lo que usted está logrando a otro por la cara. Entonces eso está mal hecho. Deje de ser vanaglorioso. Deje de creerse lo que no es. Porque cuando usted se compara con otro que está un poquito más arriba, usted es un don nadie. Así de sencillo. Y lo que hace usted con eso es irritar a otros. Y obviamente fomentar la envidia unos con otros. Así de sencillo. Entonces, la envidia contamina y consuma al hombre. Y decíamos nosotros que el propósito de la envidia es ese, contaminar, va consumiendo al hombre y finalmente intoxica a la persona y hace efecto gatillo sobre otros sentimientos negativos que están en nosotros ahí camuflados, porque gente amargada es lo que hay, gente iracunda es lo que hay, gente depresiva es lo que hay, gente celosa es lo que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Así de sencillo. Pero la envidia no solamente genera enfermedad, no solamente mata nuestros sueños, no solamente nos hace que envidiemos de pronto la prosperidad de otros. Dice que hay gente que predica a Cristo por envidia y por envidia enseña cosas diferentes a las que enseñó Jesucristo. ¡Wow! Eso dice la palabra. Ni siquiera que enseñan a Jesucristo por negocio. Porque hay otros también, dicen que volverán mercadería a los ingenuos, a las almas inconstantes. Sí. Si usted ve la gloria de Dios, ¿por qué no reconoce a Dios? A mí me llama la atención eso. Si usted ve la gloria de Dios, ¿por qué no le da la honra a Dios? Más tremendo. Hay otros que en muchas congregaciones, sin haber visto absolutamente nada, los convencen de que pacten, de que hagan pactos, ofrendas, sin haber visto nada. Y los convencen. Pero lo que yo sí no entiendo es, yo entiendo que esas personas tengan cierta resistencia a eso, ¿cierto? Porque de pronto la persona sí, por fe, hace un pacto, lo que sea, y lo convencen, y eso es muy común, que haga un pacto, que no sé qué, que sí sé cuándo, el pacto de no sé qué, el pacto, es una pactadera ahí, y está muy bien, por cosas que espera y que no ha visto. Pero qué tremendo es cuando usted sí ha visto, se ha manifestado la gloria de Dios, y usted le quita la honra a Dios. Cuando usted lo hace, le da la oportunidad a que el maligno intervenga en su vida. Es para que lo entienda. Esto no es es que mejor dicho, ya nos amenazaron. No. Si algo tengo yo, y le hizo el Espíritu Santo, es que me permita entender, para que entiendan. Cuando uno entiende, usted está llamado, porque si no entra en ese escenario donde usted ya permitió que la mediocridad, ¿cierto? Por no honrar a Dios, la mediocridad le colocara un techo a su vida. Ahí no va a crecer, no va a crecer. No porque lo diga el pastor Carlos, es porque usted lo definió, porque es una relación personal de usted y Dios. No es conmigo, no es con el pastor, no es con cuatro paredes, es usted y Dios. Usted estableció que ese era el tope, era el límite al cual usted puede llegar, porque usted lo estableció, porque usted le dijo a Dios, Señor, si algo pasa en mi vida, Señor, yo te honraré. Entonces usted no cumple el pacto de Jacob, usted no cumple el compromiso de Jacob.
entonces usted establece ya un techo. Jacob nunca tuvo techo. De hecho, a Jacob lo cambiaron en otro, en Israel. Por eso es que hay tanta gente que predica a Dios por envidia y enseñan cosas diferentes a las que enseñó Jesucristo. Y de eso sí que está lleno desde la antigüedad hasta nuestros días. Un poco de mentirosos y farsantes. Y con esto terminamos porque creo que ya nos estamos pasando. Dice Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, mucho para molestar a los demás. Pero otros lo hacen de buena voluntad para que desarrollen una buena relación con Dios. Aquí no estamos predicando a Cristo por envidia. Que es que aquí sí pasa, no que sé. Es que aquí sí hay unción. Que es que aquí sí es no sé qué. Que es que aquí sí se... No. Yo entiendo que la competencia, como lo dije el jueves, estamos en un mundo competitivo. Pero es el mundo. En la relación con Dios no existe esa competencia. Algunos tratan de decir que Dios promovió la competencia entre Caín y Abel. Dios no promovió la competencia entre Caín y Abel. La que la promueve es el mundo. Dios le dijo, si hicieras lo bueno, pero Caín prefirió eliminar la competencia y se estableció un techo y fue un errante toda su vida. Un maldito y un errante. La competencia sí es del mundo. Estamos en un mundo competitivo. Pero en nuestra relación con Dios no existe eso. Entonces, claramente, yo no puedo predicar a Dios o a Cristo por envidia y por pelea con otro. Pero eso es lo que vemos nosotros en todas las iglesias. Eso pelean uno con el otro con el otro. A mí eso no me interesa. Yo lo hago por buena voluntad, para que la gente entienda. Aquí estamos llamados a que se cumpla el plan de Dios, hermano. Si no se está cumpliendo el plan de Dios en su vida, entonces revisemos por qué. Ah, no, eso usted está maldito. Pues no vayamos tan lejos. Sí, sí, puede ser, pero no vayamos tan lejos. Dice la palabra de Dios para todos. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas. Hay gente que predica el evangelio y no genera sino puros problemas, puros bonches. Es que esos son de la sinagoga de Satanás. Es que esos no son sana doctrina. Es que esos son unos mercaderes. Esos se aprovechan, bueno, etcétera. Y eso es una descalificadera, o sea, horrible. En vez de estar descalificando el pecado, ¿cierto? Y estar de frente contra Satanás, contra el maligno, nos enganchamos a pelear con el otro. ¿Por qué? Porque no queremos pelear con Satanás. No queremos estar de frente contra el pecado. No, mejor peleemos contra los de las otras iglesias. Es que si usted no está en esta iglesia, usted no está en la sana doctrina. Esta es la única y verdadera. Y allá no hay unción, allá no hay unción. Allá eso es una cosa religiosa. A mí no me interesa eso. ¿Por qué? Porque es que en el mundo de Dios, allá no existe la competencia del mundo del hombre. Allá no. Sí, allá no. Dice que allá, pero es que dice que allá no hay acepción. Usted lo busca y lo encuentra. Si me busca, me encuentra. Si no me busca, pues no me encuentra. Para terminar, 1 Timoteo 6, versículo 3 al 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Imagínense, eso escrito hace mucho tiempo. Hoy en día es una cosa horrible. Si usted le dice a una persona, o sea, uno se queda asombrado porque uno le dice a la otra persona, ay, o sea, a mí no me interesa dónde usted busque de Dios, sino que la persona diga, no, es que yo busco de Dios y yo la verdad es que estoy muy agradecido con Dios porque me ha bendecido tremendamente. ¿Sí?
Porque es que en el mercadeo hoy, en el marketing, hoy de las iglesias, lo que importa es llevar gente a una iglesia, no sea como sea, con lo que sea, con publicidad engañosa, con todos los medios que sean necesarios. Entonces dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Hay gente que, como dice aquí, no sabe nada. Usted lo que se sabe de memoria, un poco de versículos que no le sirven para nada. Aplíquelos. Esto no es para que usted sea lector únicamente, oidor nomás. Esto es para hacer ¿qué? Lector, oidor y hacedor. Porque si usted repite un mundo y le receta a todo el mundo, la palabra dice, y la palabra dice, ¿y por qué no la aplica usted en su caso? ¿Por qué no la aplica usted para su caso, para su vida, para su familia, para su negocio, para sus cosas? ¿Por qué tanta pobreza existe en su vida? O sea, pobreza espiritual, ¿no? No hablemos de pobreza física. ¿Por qué? ¿Por qué tanta escasez? O sea, ¿por qué tanta limitación? Dice que nosotros, o sea, ¿por qué no rompemos ese modelo cuadriculado en donde nos han metido en el mundo espiritual? Nosotros no tenemos un mundo espiritual de un alcance que no podemos ver. O sea, claramente que uno pueda mirar hacia el cielo y diga, vea tu descendencia. O sea, el alcance espiritual que tú tienes es como cuando usted mira hacia el firmamento y dice, bueno, ¿dónde está? Porque detrás de lo que tú ves hay más y más y más. Vivimos en un mundo envidioso que vende la limitación, que vende la mediocridad y que vende soluciones espirituales express, engañando a la gente. Y la gente le gusta eso. Pero, como dicen ahí, eso es lo que funciona en la gente. Vamos a dejar por hoy ahí, porque nos tocaría quedarnos hasta las 10 de la noche y vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ayude para vencer la envidia. No es fácil. Está en nuestra sangre, está en nosotros. Padre amado, te pido ahora que establezcas tu gobierno sobre la casa del Padre Jesucristo fiel y verdadero y sobre las personas, Señor, que hoy se han reunido, Señor, alrededor de este medio de comunicación para escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy haya llegado a ellos, que los sacuda, que entiendan que hay muchas cosas por mejorar. Por eso nos colocamos hoy delante de tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que muevas tu mano de poder sobre cada uno, Señor, de los que estamos hoy reunidos a través de este medio, Señor, de comunicación. Señor Jesucristo, te pido la gracia de ser libre de este veneno que es la envidia, traída al mundo por Satanás. Señor, te pido que vengas en auxilio de mis debilidades y mis flaquezas. Padre Celestial, ayúdame a confiar plenamente en lo que tú quieres para mí. Ayúdame a entregarme en tus manos. Ayúdame a anhelar y querer eso que tú quieres para mí. Ya no quiero ver a los demás y compararme con ellos, pues ellos tienen lo propio que les corresponde, según tu soberanía y tu sabiduría. Ayúdame a encontrar lo mío, mi camino, mis virtudes, mis talentos, mi éxito, mis bendiciones, el futuro que tienes para mí, y que pueda desarrollarme con todo mi potencial como siervo tuyo, como hijo tuyo. Ahora, con mi plena voluntad, te entrego todo esto. Te ruego, Padre, aceleres el plan que tienes para mí y me ayudes a permanecer en ti para aceptar y comprender tus pensamientos y caminos para mi vida. Es mi anhelo amarte con todas las fuerzas de mi alma y mi corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, en este momento pido perdón
por todo pecado de ingratitud que hay en mi vida, por no ver con claridad las cosas buenas que siempre me has dado. Tú me has dado todo. Instrumentaste los medios para hacerlo. Realmente, nunca tuve necesidad de nada. Me has sostenido en toda situación difícil. Por eso te doy gracias. Y en los momentos más difíciles de mi vida, me has dado las fuerzas para continuar y has puesto esperanza y consuelo en mi corazón. Y por esto hoy aún estoy aquí. Padre Santo, dame ahora un espíritu agradecido por todo lo bueno que me das y aún por las dificultades y problemas que tengo, porque sé que tú no los hubieras permitido si no era lo mejor para mí. En este momento, confieso delante de tu presencia mi egoísmo, confieso ingratitud, confieso amargura, confieso desconfianza, malicia, y pido perdón y limpieza de estos pecados. Resisto y renuncio ahora a la ingratitud, a la amargura, al egoísmo. Resisto y renuncio ahora a la desconfianza y a la malicia. Sujeto, Señor, todo lo anterior y lo echo fuera de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Sujeto, Señor, y aplasto y echo fuera de mi vida toda ingratitud, amargura, toda desconfianza hacia Dios, malicia y todo egoísmo. Ahora se van de mi vida en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda raíz de la envidia originada en la ausencia de amor, declarando que donde hay amor, no hay envidia, que el amor siempre busca el bienestar de los demás y se olvida de sí mismo, que el amor lo sufre todo. Te pido ahora, Padre bendito, que satures mi corazón de tu amor para amar a mi prójimo, empezando por mi propia familia, para que sea eliminada la influencia de la envidia venenosa que ha brotado en mi alma y se ha acumulado en ella desde mi infancia. Padre eterno, declaro ahora que tú derramas de tu amor en mí y lo recibo, que recibo una unción de cambio, recibo un espíritu agradecido a ti, lo recibo a todo ahora por fe. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Padre eterno, en este momento pido perdón por todo pecado de envidia que hay en mi vida, por compararme siempre con los demás, por sentirme molesto, frustrado y aún odiar cuando todo les va bien. Mas, sin embargo, en este momento vengo a bendecir a todos los que envidio, a todos los que tienen tu bendición. Desde ahora también tienen mi bendición, para que tú, Padre Santo, siga colmándolos de beneficios, dádivas, favores, misericordias, manifestando que eso mismo quiero yo con todos ellos. Bendigo a todos mis parientes, amigos y conocidos que prosperan y les va bien en todo lo que emprenden. Los bendigo y declaro que así como ellos han sido bendecidos por ti, yo también lo seré, en tu tiempo y a tu manera. Suelto ahora y me declaro libre de todo deseo de venganza, de hacerles daño, de desacreditarlos. Suelto toda amargura hacia ellos y me declaro libre para encontrar mi propio camino, mis propias bendiciones y el cumplimiento de las promesas que tú tienes para mi vida y que la envidia ha bloqueado y retrasado su cumplimiento en mí. Padre, que tu Espíritu Santo tome todo mi ser interior
Ocupe ahora, Espíritu Santo, esos lugares donde antes se movían esos inmundos originados por las raíces de la envidia. Y nunca más los deje pasar y nunca más los dejes entrar. Que tu Espíritu Santo me tomes, que me llenes, que te apoderes totalmente de mi ser y me ayudes. Te pido seas mi consejero, mi compañero y mi consuelo por el resto de mis días. En el nombre de Jesús, declaramos que la sangre del Cordero es rociada sobre nosotros para que seamos guardados y protegidos de los enemigos ocultos o de las personas que sienten envidia de nosotros y que por el poder del Espíritu Santo quedan sin poder, son anuladas y canceladas toda acción de hechicería, toda manifestación de maldiciones, toda oración contraria, todo acto de ocultismo, toda plaga o pandemia, todo terror y todo decreto de enfermedad, muerte, ruina y escasez que fue lanzada contra nuestras vidas, producto de mentes y corazones contaminados e infectados por la envidia, la ambición y el egoísmo. Espíritu Santo de Dios, te pido que me blindes con tu poder y me protejas de los envidiosos que quieren perjudicarme a mí y a mis familiares. Entrego todo mi corazón a ti, Señor Jesucristo. Todos los momentos en que experimenté el sentimiento de envidia, ya sea con amistades o con bienes materiales de otros. Te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre mi corazón y sobre mi vida, liberándome y eliminando la influencia de las raíces de la envidia en mi vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, dame un corazón puro y simple, que se alegre con aquello que soy y que tengo. Ven, Espíritu Santo, abre mis ojos a los talentos, capacidades y dones que poseo y a tener contentamiento con lo que me has permitido administrar y disfrutar. Padre, te doy gracias porque sé que tú me oyes y que tus ojos estarán abiertos y atentos tus oídos a la oración que hoy hemos elevado en esta casa y que tu respuesta a nuestras peticiones está en camino. Yo declaro que no prosperará ningún ataque de las tinieblas contra mí, que en el nombre de Jesús le inmovilizamos la cabeza a nuestro adversario y le cerramos la boca a los perros y lobos que le secundan, que atamos todo espíritu de venganza, persecución y destrucción que quiera venir contra mí y mi familia. Padre, te damos gracias. Y al tomar el pan y vino, sellamos, Señor, esta palabra de bendición sobre nuestra vida, declarando, Señor, que este pan simboliza tu cuerpo y este vino